Historia de Linux. Linux comienza en 1991 como un proyecto personal del estudiante finlandés Linus Torvalds, crear un nuevo núcleo de sistema operativo libre. El núcleo Linux resultante ha estado marcado por un crecimiento constante a lo largo de su historia. Desde el lanzamiento inicial de su código fuente en 1991, ha crecido de una pequeña cantidad de archivos C bajo una licencia que prohíbe la distribución comercial, a la versión 5.6 en 2020 con más de 33,14 millones de líneas de código fuente, sin contar comentarios, 1 bajo la GNU General Public License. Antecedentes. Richard Matthew Stallman, fundador de la Fundación del Software Libre y del Proyecto GNU. En 1983 Richard Stallman inició el ambicioso Proyecto GNU, con el propósito de crear un sistema operativo similar y compatible con Unix y los estándares POSIX. 2 años más tarde, 1985, creó la Fundación del Software Libre, FSF, y desarrolló la Licencia Pública General de GNU, GPL, para tener un marco legal que permitiera difundir libremente el software. De este modo el software de GNU fue desarrollado muy rápidamente, y por muchas personas. A corto plazo, se desarrolló una multiplicidad de programas, de modo que a principios de los años 1990 había casi bastante software disponible como para crear un sistema operativo completo. Sin embargo, todavía le faltaba un núcleo. Esto debía ser desarrollado en el proyecto GNU URD, pero URD demostró desarrollarse muy inactivamente, porque encontrar y reparar errores, eliminación de fallos, debugging en inglés, era muy difícil, debido a las características técnicas del diseño del micronúcleo. Otro proyecto de sistema operativo software libre, en los años 1980 fue BSD. Este fue desarrollado en la Universidad de Berkeley desde la 6. Indicador ordinal femenino edición de Unix de ATT. Puesto que el código de ATT Unix estaba contenido en BSD, ATT presentó una demanda a principios de los años 1990 contra la Universidad de Berkeley, la cual limitó el desarrollo de BSD y redujo el desarrollo. Así a principios de los años 1990 no produjo ningún sistema completo libre. El futuro de BSD era incierto debido al pleito y detuvo el desarrollo. Además, el proyecto GNU gradualmente se desarrollaba pero, este carecía de un bien formado núcleo Unix. Esto dejó un nicho crítico abierto, que Linux llenaría muy pronto. Aparición de Linux. Desarrollo del núcleo Linux. Mascota oficial de Linux. Linus Torvalds, creador del núcleo Linux. En 1991,5 en Helsinki, Linus Torvalds comenzó un proyecto que más tarde llegó a ser el núcleo Linux. Esto fue al principio un emulador terminal, al cual Torvalds solía tener acceso en los grandes servidores Unix de la universidad. Él escribió el programa expresamente para el hardware que usaba, e independiente de un sistema operativo, porque quiso usar las funciones de su nueva computadora personal con un procesador 80386. Este es aún el estándar de hoy. El sistema operativo que él usó durante el desarrollo fue Minix, y el compilador inicial fue el compilador GNU-C, que aún es la opción principal para compilar Linux hoy, aunque Linux puede ser compilado bajo otros compiladores, tal como el Intel C Compiler. Como Torvalds escribió en su libro Solamente por diversión, él tarde o temprano comprendió que había escrito un núcleo de sistema operativo. Ante la posibilidad de quedar con el proyecto inacabado decidió lanzarlo porque quería ayuda. El 25 de agosto de 1991, 22.57.2.08 GMT, anunció este sistema en un envío a la red Usenet, en el Newsgroup, grupo de noticias, com.os.minix. Hola a todos los que estáis ahí fuera usando Minix-. Estoy haciendo un sistema operativo, libre, solamente por afición, no será grande ni profesional como el GNU, para clones 386-486. Atento, este ha estado gestándose desde abril, y está comenzando a estar listo. Me gustaría recibir cualquier comentario sobre las cosas que gustan/disgustan en Minix, ya que
Sistema operativo, se le parece un poco, la misma disposición física del sistema de ficheros, debido a motivos prácticos, entre otras cosas. Actualmente he portado BAS 1.08 y GCC 1.40, y las cosas parecen funcionar. Esto implica que conseguiré algo práctico dentro de unos meses, y me gustaría saber qué características quiere la mayoría de la gente. Cualquier sugerencia es bienvenida, pero no prometeré que las implementaré feliz. Linus Benedict Torvalds, torvalds@creuna.helsinki.fi. PD. Sí, está libre de cualquier código de Minix, y tiene un sistema de ficheros multihilo. No es portable, usa el cambio de tareas del 386 etc., y probablemente nunca soporte otra cosa que no sean los discos duros AT, porque es todo lo que tengo. Linus Torvalds 8. El nombre. Linus Torvalds había querido llamar su invención Freax, un portmanteau de freak, anormal o raro, free, libre, y X, una alusión a Unix. Durante el inicio de su trabajo sobre el sistema, él almacenó los archivos bajo el nombre Freax por aproximadamente medio año. Torvalds ya había considerado el nombre Linux, pero al principio lo había descartado por ser demasiado egocéntrico o egoísta. Para dar a otra gente la capacidad de cooperar en el sistema o sugerir mejoras, los archivos fueron colocados en el servidor FTP, ftp.funet.fi, de la Universidad de Tecnología de Helsinki, Helsinki University of Technology, UT, en septiembre de 1991. Ari Lemke, colega de Torvalds en la UT, que en ese entonces era responsable de los servidores, no estuvo de acuerdo con el nombre Freax, prefiriendo el nombre Linux. Él simplemente llamó a los archivos colocados sobre el servidor Linux sin consultar a Torvalds. Más tarde, sin embargo, Torvalds accedió a usar el nombre Linux. Después de muchas discusiones, él finalmente admitió que Linux era simplemente el mejor nombre. En el código original de la versión 0.01 de Linux, el nombre Freax fue, sin embargo, usado en el Makefile. Solo después fue usado el nombre Linux. Así el nombre, en realidad, no planificado en absoluto, se hizo generalmente aceptado por todo el mundo. Linux bajo la licencia pública general de GNU-GPL. Torvalds primero publicó el núcleo Linux bajo su propia licencia, la cual fue casi una licencia de código fuente compartida, en inglés, Share Sources, y que tenía una restricción contra la actividad comercial. En 1992, él sugirió cambiar a la GNU-GPL. Primero anunció este cambio en las notas de lanzamiento de la versión 0.12.9 a mediados de diciembre de 1992. Él publicó la versión 0.99 usando la GNU-GPL.10. Más tarde, Torvalds dijo en una entrevista, registrar a Linux bajo la GPL fue definitivamente la mejor cosa que alguna vez hice. 11. GNU/Linux. Véase también, controversia por la denominación GNU/Linux. La designación Linux al principio fue usada por Torvalds solo para el núcleo. El núcleo fue, sin embargo, con frecuencia usado junto con otro software, especialmente con el del proyecto de GNU. Esta variante de GNU rápidamente se hizo la más popular, ya que no había ningún otro núcleo libre que funcionara en ese tiempo. Cuando la gente comenzó a referirse hacia esta recopilación como Linux, Richard Stallman, el fundador del proyecto de GNU, solicitó que se usara el nombre GNU/Linux, para reconocer el rol del software de GNU.12 en junio de 1994. En el boletín de GNU, Linux fue mencionado como un clon libre de Unix, y el proyecto Debian comenzó a llamar a su producto GNU/Linux. En mayo de 1996, Richard Stallman publicó al editor Emacs 19.31, en el cual el tipo de sistema fue renombrado de Linux a Linux. Esta escritura fue pretendida para referirse expresamente a la combinación de GNU y Linux, pero esto pronto fue abandonado en favor de GNU/Linux. El producto terminado es más a menudo denominado simplemente como Linux, como el más simple, el nombre original. Stallman anunció su demanda por un cambio de nombre solo después de que el sistema ya se había hecho popular. 13.
El movimiento de software libre es iniciado por Richard Stallman para evitar que el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT utilizara software privativo, luego extendió la idea a otras ramas del software de la época que en general era libre. 1983, Richard Stallman crea el proyecto de GNU con el objetivo de crear un sistema operativo libre. 1989, Richard Stallman escribe la primera versión de la licencia GNU GPL. Serie 0.x. 1991, el núcleo Linux es anunciado públicamente, el 25 de agosto por el entonces estudiante finlandés de 21 años Linus Benedict Torvalds. El 17 de septiembre la primera versión pública aparece sobre un servidor de FTP. Algunos desarrolladores están interesados en el proyecto y contribuyen con mejoras y extensiones. 1992, el núcleo Linux es licenciado de nuevo bajo la GNU GPL. Las primeras distribuciones Linux son creadas como HJLU. 1993, más de 100 desarrolladores trabajan sobre el núcleo Linux. Con su ayuda el núcleo es adaptado al ambiente de GNU, que crea un espectro enorme de tipos de aplicaciones para el nuevo sistema operativo creado de la unión del software del proyecto GNU, variados programas de software libre y el núcleo Linux. En este año, también el proyecto Wine comienza su desarrollo y la distribución más antigua actualmente activa, Slackware, es liberada por primera vez. Más tarde en el mismo año, el proyecto Debian es establecido. Hoy esta es la comunidad más grande de una distribución. Serie 1.x. 1994, en marzo de este año, Torvalds considera que todos los componentes del núcleo Linux están totalmente maduros y presenta la versión 1.0 de Linux. Esta versión está, por primera vez, disponible en la red Internet. El proyecto SFRE86 contribuye con una interfaz gráfica de usuario, GUI. En este año, las empresas Red Hat y SUSE también publican la versión 1.0. 1995, en marzo, la siguiente rama estable de Linux aparece, la serie 1.2. Más tarde, Linux es transportado a las plataformas informáticas DX and Spark. Durante los años siguientes es transportado a un número cada vez mayor de plataformas. Serie 2.x. 1996, la versión 2.0 del núcleo Linux es liberada. Este ahora puede servir varios procesadores al mismo tiempo, y así se hace una alternativa seria para muchas empresas. 1997, varios programas propietarios son liberados para Linux en el mercado, como la base de datos Avast, el navegador Netscape y las suites de oficina Applixware y StarOffice. 1998, empresas importantes de informática como IBM, Compaq y Oracle anuncian soporte para Linux. Además, un grupo de programadores comienza a desarrollar la interfaz gráfica de usuario KDE, primera de su clase para Linux, con el objetivo de proveer facilidad de uso al usuario. 1999, aparece la serie 2.2 del núcleo Linux, en enero, con el código de red y el soporte a SMP mejorados. Al mismo tiempo, un grupo de desarrolladores comienza el trabajo sobre el entorno gráfico GNOME, que competirá con KDE por la facilidad de uso y la eficiencia para el usuario. Durante ese año IBM anuncia un extenso proyecto para el soporte de Linux. 2000, la suite de oficina StarOffice es ofrecida según los términos de la GNU GPL, abriendo así el camino para una suite de oficina avanzada, y libre en Linux. 2001, en enero, se libera la serie 2.4 del núcleo Linux. El núcleo Linux ahora soporta hasta 64 GB de RAM, sistemas de 64 bits, dispositivos USB y un sistema de archivos Journalink. 2002, la comunidad OpenOffice.org libera la versión 1.0 de su suite de oficina homónima. El navegador web libre Mozilla es también liberado. En septiembre, aparece el Slapperworm, el cual es el primer gusano informático Linux. 2003, al final del año, la serie 2.6 del núcleo Linux es liberada, después de lo cual Linus Torvalds va a trabajar para el OSL.
Linux se usa más extensamente sobre sistemas integrados, Embedded System. 2004, el equipo de SFRE86 se desintegra y se forma la Fundación X.org, que provoca un desarrollo considerablemente más rápido del servidor X para Linux. 2005, el proyecto OpenSUSE es comenzado como una distribución libre de la comunidad de Novell. Además, el proyecto OpenOffice.org proyecta la versión de lanzamiento 2.0 que soporta al estándar Oasis Open Document en octubre. 2006, el XGL de Novell y el IGLX de Red Hat permiten el uso de efectos acelerados por hardware sobre el escritorio Linux. Oracle publica su propia distribución de Red Hat. Novell y Microsoft anuncian una cooperación para la mejor interoperabilidad. 2007, Dell llega a ser el primer fabricante principal de computadoras en vender una computadora personal de escritorio con Ubuntu preinstalado. Serie 3.x. 2011, se publica la versión 3.0 del núcleo Linux.14. 2012, los ingresos agregados del mercado de servidores de Linux superan a los del resto del mercado Unix. 2013, Android, el sistema basado en Linux de Google alcanza el 75% del mercado de teléfonos inteligentes, en términos del número de teléfonos vendidos. 15. Serie 4.x. 2015, se publica la versión 4.0 del núcleo Linux.16. 2015, Ubuntu alcanza 20 millones de usuarios. 17. Serie 5.x 2019, se publica la versión 5.0 del núcleo Linux.